¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera, en las afueras de Jerusalén cuando rondaba los 30 años? ¿Quién fue este hombre que ha marcado decisivamente la religión, la cultura y el arte de Occidente hasta imponer incluso su calendario? Probablemente nadie ha tenido un poder tan grande sobre los corazones, nadie ha expresado como en las inquietudes e interrogantes del ser humano, nadie ha despertado tantas esperanzas. ¿Por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías y religiones experimentan una crisis profunda, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos millones de hombres y mujeres? A través de esta lista de reproducción, queremos revelar quién está en el origen de la fe cristiana, aproximándonos con el mayor rigor posible a su persona. ¿Quién fue? ¿Cómo entendió su vida? ¿Qué defendió? ¿Dónde está la fuerza de su persona y la originalidad de su mensaje? ¿Por qué lo mataron? ¿En qué terminó la aventura de su vida? Sin embargo, sabemos que no es posible escribir una biografía de Jesús en el sentido moderno de esta palabra. Sin embargo, conocemos el impacto que produjo Jesús en quienes le conocieron. Sabemos cómo fue recordado, el perfil de su persona, los rasgos básicos de su actuación, las líneas de fuerza y el contenido esencial de su mensaje, la atracción que despertó en algunos y la hostilidad que generó en otros. Este trabajo busca, a través de José Antonio Pagola y su libro Jesús, una aproximación histórica, aproximarnos a la figura histórica de Jesús, quien fue recordado por quienes le conocieron más de cerca como una buena noticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que percibieron de nuevo y de bueno en su actuación y su mensaje? La vida concreta de Jesús es la que sacude el alma, sus palabras sencillas y penetrantes seducen. El Jesús narrado por los evangelistas es más vivo que el catecismo, su lenguaje, más claro y atractivo que el de los teólogos. Recuperar de la manera más viva posible a Jesús puede ser también hoy una buena noticia para creyentes y no creyentes. Es difícil acercarse a Él y no quedar atraído por su persona. Jesús aporta un horizonte diferente a la vida, una dimensión más profunda, una verdad más esencial. Su vida es una llamada a vivir la existencia desde su raíz última, que es un Dios que solo quiere para sus hijos e hijas una vida más digna y dichosa. El contacto con Él invita a desprenderse de posturas rutinarias y postizas, libera de engaños, miedos y egoísmos que paralizan nuestras vidas, introduce en nosotros algo tan decisivo como es la alegría de vivir, la compasión por los últimos o el trabajo incansable por un mundo más justo. Jesús enseña a vivir con sencillez y dignidad, con sentido y esperanza. Todavía más, Jesús lleva a creer en Dios como ha creído Él, sin hacer de su misterio un ídolo ni una amenaza, sino una presencia amistosa y cercana, fuente inagotable de vida y compasión por todos. Jesús nos conduce a ser de Dios como lo es Él y nos invita a vivir su experiencia de un Dios Padre, más humano y más grande que todas nuestras teorías, un Dios salvador y amigo, amor increíble e inmerecido a todos. Sé que Jesús es de todos, no solo de los cristianos. Su vida y su mensaje son patrimonio de la humanidad. Tiene razón el escritor francés Jean Anonymous cuando manifiesta su protesta. ¿Por qué ibas a ser tu propiedad privada de predicadores, de doctores y de algunos eruditos, tú que has dicho cosas tan simples y directas, palabras que todavía hoy son para todos palabras de vida? Por eso, este video va dirigido a quienes, decepcionados por el cristianismo real que tienen ante sus ojos, se han alejado de la iglesia y andan hoy buscando, por caminos diversos, luz y calor para sus vidas, pero también para quienes ignoran casi todo sobre él. Personas que se dicen cristianas y que no sabrían balbucir una síntesis medianamente fiel de su mensaje. Hombres y mujeres para quienes el nombre de Jesús no ha representado nunca nada serio, o cuya memoria se ha borrado hace mucho de su conciencia. Jóvenes que no saben gran cosa de la fe, pero que se sienten quizás secretamente atraídos por Jesús. Pero nada nos alegraría más que saber que su buena noticia llega hasta los últimos. Ellos eran y son también hoy sus preferidos,
los enfermos que sufren sin esperanza, las gentes que desfallecen de hambre, los que caminan por la vida sin amor, hogar ni amistad, las mujeres maltratadas por sus esposos o compañeros, los que están condenados a pasar toda su vida en la cárcel, los que viven hundidos en su culpabilidad, las prostitutas esclavizadas por tantos intereses turbios, los niños que no conocen el cariño de sus padres, los olvidados o postergados por la iglesia, los que mueren solos y son enterrados sin cruz ni oración alguna, los que son amados solo por Dios. Jesús no necesita ni de mí ni de nadie para abrirse camino en el corazón y la historia de las personas. En cualquier caso, el encuentro con Jesús solo acontece en la adhesión interior y en el seguimiento fiel. Con Jesús nos empezamos a encontrar cuando comenzamos a confiar en Dios como confiaba Él, cuando creemos en el amor como creía Él, cuando nos acercamos a los que sufren como Él se acercaba, cuando defendemos la vida como Él, cuando miramos a las personas como Él las miraba, cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó, cuando contagiamos la buena noticia que Él contagiaba. Se llamaba Yeshua, y a él probablemente le agradaba. Según la etimología más popular, el nombre quiere decir llave salva. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, dice en una de sus obras que Jesús significa salvación del Señor. Se lo había puesto su padre el día de su circuncisión. Era un nombre tan corriente en aquel tiempo que había que añadirle algo más para identificar bien a la persona. El historiador judío Flavio Josefo menciona en sus escritos no menos de 10 personas de la época de Jesús que llevan este mismo nombre. Antes del exilio a Babilonia, la forma de este nombre era Josué. En su pueblo, la gente lo llamaba Yeshua bar Yosef, Jesús, el hijo de José. En otras partes le decían Yeshua Anotri, Jesús el de Nazaret. En la Galilea de los años 30 era lo primero que interesaba conocer de una persona, de dónde es, a qué familia pertenece. Si se sabe de qué pueblo viene y de qué grupo familiar es, se puede conocer ya mucho de su persona. En esta cultura, la identidad de una persona arranca de su grupo. No interesa tanto la descripción psicológica del individuo cuanto el grupo al que pertenece. Para la gente que se encontraba con él, Jesús era Galileo. No venía de Judea, tampoco había nacido en la diáspora, en alguna de las colonias judías establecidas por el imperio. Provenía de Nazaret, no de Tiberíades, era de una aldea desconocida, no de la ciudad santa de Jerusalén. Todos sabían que era hijo de un artesano, no de un recaudador de impuestos ni de un escriba. ¿Podemos saber qué significaba en los años 30 ser un judío de Galilea? Jesús no tuvo ocasión de conocer de cerca ni a César Augusto ni a Tiberio, pues nunca pisaron su pequeño país, sometido al imperio de Roma desde que el general Pompeyo entró en Jerusalén la primavera del año 63 a.C. Sin embargo, oyó hablar de ellos y pudo ver su imagen grabada en algunas monedas. Jesús sabía muy bien que dominaban el mundo y eran los dueños de Galilea. Lo pudo comprobar mejor cuando tenía alrededor de 24 años. Antipas, tetrarca de Galilea, vasallo de Roma, edificó una nueva ciudad a orillas de su querido lago de Genesaret y la convirtió en la nueva capital de Galilea. Su nombre lo decía todo. Antipas la llamó Tiberíades en honor de Tiberio, el nuevo emperador que acababa de suceder a Octavio Augusto. Los galileos debían saber quién era su Señor Supremo. Durante más de 60 años nadie se pudo oponer al imperio de Roma. Octavio y Tiberio dominaron la escena política sin grandes sobresaltos. Una treintena de legiones, de 5.000 hombres cada una, más otras tropas auxiliares aseguraban el control absoluto de un territorio inmenso que se extendía desde España y las Galias hasta Mesopotamia, desde las fronteras del Rin, el Danubio y el Mar Muerto hasta Egipto y el norte de África. Sin conocimientos geográficos, sin acceso a mapa alguno y sin apenas noticias de lo que sucedía fuera de Galilea, Jesús no podía sospechar desde Nazaret el poder de aquel imperio en el que estaba enclavado su pequeño país. Este inmenso territorio no estaba muy poblado. A comienzos del siglo I podían llegar a 50 millones. Jesús era uno más.
La población se concentraba sobre todo en las grandes ciudades, construidas casi siempre en las costas del Mediterráneo, a la orilla de los grandes ríos o en lugares protegidos de las llanuras más fértiles. Dos ciudades destacaban sobre todas. Eran sin duda las más nombradas entre los judíos de Palestina: Roma, la gran capital, con 1 millón de habitantes, a donde había que acudir para resolver ante el César los conflictos más graves, y Alejandría, con más de medio millón de moradores, donde había una importante colonia de judíos que peregrinaban periódicamente hasta Jerusalén. Dentro de este enorme imperio, Jesús no es sino un insignificante Galileo, sin ciudadanía romana, miembro de un pueblo sometido. Galilea era un punto clave en el sistema de caminos y rutas comerciales del Próximo Oriente, pues permitía la comunicación entre los pueblos del desierto y los pueblos del mar. En Nazaret, Jesús vivió prácticamente lejos de las grandes rutas. Solo cuando vino a Cafarnaúm, un pueblo importante al nordeste del lago de Galilea, pudo conocer la vía maris o camino del mar, una gran ruta comercial que, partiendo desde el Éufrates, atravesaba Siria, llegaba hasta Damasco y descendía hacia Galilea para atravesar el país en diagonal y continuar luego hacia Egipto. Jesús nunca se aventuró por las rutas del imperio. Sus pies solo pisaron los senderos de Galilea y los caminos que llevaban a la ciudad santa de Jerusalén. Para facilitar la administración y el control de un territorio tan inmenso, Roma había dividido el imperio en provincias regidas por un gobernador que era el encargado de mantener el orden, vigilar la recaudación de impuestos e impartir justicia. Por eso, cuando, aprovechando las luchas internas surgidas entre los gobernantes judíos, Pompeyo intervino en Palestina, lo primero que hizo fue reordenar la región y ponerla bajo el control del imperio. Roma terminaba así con la independencia que los judíos habían disfrutado durante 80 años gracias a la rebelión de los macabeos. Galilea, lo mismo que Judea, pasaba a pertenecer a la provincia romana de Siria. Era el año 63 a.C. Los judíos de Palestina pasaron a engrosar las listas de pueblos subyugados que Roma ordenaba inscribir en los monumentos de las ciudades del imperio. Cuando un pueblo era conquistado tras una violenta campaña de guerra, la victoria era celebrada de manera especialmente solemne. El general victorioso encabezaba una procesión cívico-religiosa que recorría las calles de Roma. La gente podía contemplar no solo los ricos espolios de la guerra, sino también a los reyes y generales derrotados, que desfilaban encadenados para ser después ritualmente ejecutados. Debía quedar patente el poder militar de los vencedores y la humillante derrota de los vencidos. La gloria de estas conquistas quedaba perpetuada luego en las inscripciones de los edificios, en las monedas, la literatura, los monumentos y, sobre todo, en los arcos de triunfo levantados por todo el imperio. Se conocen más de 300. El más famoso y significativo para nosotros es, sin duda, el Arco de Tito, en el centro de Roma, donde se ensalza la victoria de este general romano que destruyó Jerusalén el año 70. Los pueblos subyugados no debían olvidar que estaban bajo el imperio de Roma. La estatua del emperador, erigida junto a la de los dioses tradicionales, se lo recordaba a todos. Su presencia en templos y espacios públicos de las ciudades invitaba a los pueblos a darle culto como a su verdadero señor. Pero, sin duda, el medio más eficaz para mantenerlos sometidos era utilizar el castigo y el terror. Roma no se permitía el mínimo signo de debilidad ante los levantamientos o la rebelión. Las legiones podían tardar más o menos tiempo, pero llegaban siempre. La práctica de la crucifixión, los degüellos masivos, la captura de esclavos, los incendios de las aldeas y las masacres de las ciudades no tenían otro propósito que aterrorizar a las gentes. Era la mejor manera de obtener la lealtad de los pueblos. Basta recordar algunos de los episodios más graves ocurridos en Palestina y relatados por Flavio Josefo. En torno al año 53 o 52 a.C., cuando faltaban unos 50 para que naciera María Magdalena, el general Casio hizo esclavos a 30.000 judíos en los alrededores de Magdala, en las riberas del lago de Galilea. El año 4 después de Cristo, cuando Jesús tenía 2 o 3 años, el general Varo incendió Séforis y las aldeas de su alrededor, luego destruyó completamente Emaús y, por último, tomó Jerusalén, haciendo esclavos a un número incontable de judíos y crucificando a unos 2.000.
La destrucción de Jerusalén llevada a cabo por Tito en agosto del año 70 y descrita de manera espeluznante por Flavio Josefo, hace palidecer todas las acciones anteriores. Según el historiador judío, las tropas romanas solo buscaban destruir la ciudad y asolar la tierra para castigar y aterrar al pueblo judío para siempre. Palestina no estuvo nunca ocupada por los soldados romanos. No era su modo de actuar. Una vez controlado el territorio, las legiones se retiraron de nuevo a Siria, donde quedaron estacionadas en puntos estratégicos. Palestina ocupaba un lugar de importancia vital, pues se encontraba entre Siria, puerta de acceso a las riquezas de Asia Menor, y Egipto, uno de los graneros más importantes que abastecían a Roma. La presencia de las legiones era necesaria para defender la zona de la invasión de los partos, que, desde el otro lado del Éufrates, eran la única amenaza militar para el imperio. Por lo demás, Roma siguió en Palestina su costumbre de no ocupar los territorios sometidos, sino de gobernarlos por medio de soberanos, a ser posible nativos, que ejercían su autoridad como vasallos o clientes del emperador. Eran estos quienes, en su nombre, controlaban directamente a los pueblos, a veces de manera brutal. Herodes el Grande fue sin duda el más cruel. Jesús no lo conoció, pues nació poco antes de su muerte, cuando, cerca ya de los 70 años, vivía obsesionado por el temor a una conspiración. Ya años atrás había consolidado su poder ordenando la muerte de miembros de su propio entorno familiar que podían representar algún peligro para su soberanía. Uno tras otro, hizo desaparecer primero a su cuñado Aristóbulo, ahogado en una piscina de Jericó, luego a su esposa Mariane, acusada de adulterio, a su suegra Alejandra y a otros. Al final de su vida seguía siendo el mismo. 3 años antes de su muerte hizo estrangular a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, herederos legítimos del trono. Más tarde, enloquecido por el terror, pero contando siempre con el beneplácito de Augusto, mandó ejecutar a su hijo Herodes Antípatro. A los 5 días, Herodes expiraba en su palacio de Jericó. Jesús tenía 2 o 3 años y comenzaba a dar sus primeros pasos en torno a su casa de Nazaret. El recuerdo de esta actuación siniestra de Herodes ante cualquiera que pudiera poner en peligro su poder está sin duda en el trasfondo del relato legendario de la matanza de los inocentes en Belén a manos de sus soldados. Mateo 2, 1, 18. Se dice que, en alguna ocasión, Augusto bromeó diciendo que prefería ser puerco de Herodes que hijo suyo. Un hombre como Herodes era el ideal para controlar Palestina, y Roma lo sabía. Por eso, en el otoño del 40 a.C., el Senado romano descartó otras opciones y lo nombró rey aliado y amigo del pueblo romano. Herodes tardó todavía 3 años en controlar su reino, pero el año 37 a.C. logró tomar Jerusalén con la ayuda de tropas romanas. Nunca fue un rey amado por los judíos. Hijo de una rica familia idumea, fue considerado siempre un intruso extranjero al servicio de los intereses de Roma. Para el imperio, sin embargo, era el vasallo ideal que aseguraba sus 2 objetivos principales: mantener una región estable entre Siria y Egipto, y sacar el máximo rendimiento a aquellas tierras por medio de un rígido sistema de tributación. Las condiciones de Roma eran claras y concretas. Herodes debía defender sus fronteras, especialmente frente a los árabes y los partos. Por el este, no podía permitir ninguna revuelta o insurrección en su territorio. Por último, como rey aliado, debía colaborar con sus tropas en cualquier acción que Roma quisiera emprender en países del entorno. Herodes fue siempre muy realista. Sabía que su primer deber era controlar el territorio evitando todo levantamiento o subversión. Por ello construyó una red de fortalezas y palacios donde estableció sus propias tropas. En Galilea ocupó Séforis y la convirtió en ciudad fuerte, principal centro administrativo de la región. Preocupado por la defensa de las fronteras, construyó la fortaleza del Herodión cerca de Belén, Maqueronte al este del Mar Muerto y Masada al sur. En Jerusalén levantó la Torre Antonia para controlar el área del templo, especialmente durante las fiestas de Pascua. Herodes fue levantando así un reino monumental y grandioso. Sabía combinar de manera admirable seguridad, lujo y vida fastuosa.
Su palacio en las terrazas de Masada, el complejo casi inexpugnable del Herodión o la residencia real en el oasis amurallado de Jericó eran envidiados en todo el imperio. Sin embargo, fue la construcción de Cesarea del Mar y la del Templo de Jerusalén lo que confirmó a Herodes como uno de los grandes constructores de la antigüedad. Nunca olvidó Herodes a quién se debía. Regularmente hacía exquisitos presentes al emperador y a otros miembros de la familia imperial. Cada 5 años organizaba en Cesarea juegos atléticos en honor del César. Pero, sobre todo, cultivó como nadie el culto al emperador. Levantó en su honor templos y le dedicó ciudades enteras. En Samaria restauró la vieja capital y la llamó Sebaste, traducción griega del nombre de Augusto. Construyó en Jerusalén un teatro y un anfiteatro, que decoró con inscripciones que ensalzaban al César y trofeos que recordaban sus propias victorias militares. Pero, sin duda, el proyecto más atrevido y grandioso fue la construcción de Cesarea del Mar. Su puerto facilitaba la llegada de las legiones romanas por mar y, al mismo tiempo, el transporte de trigo, vino y aceite de oliva hacia Roma. La nueva ciudad representaba gráficamente la grandeza, el poder y la riqueza de Herodes, pero también su sumisión inquebrantable a Roma. Las fachadas de su palacio, los pavimentos de mosaicos, las pinturas al fresco, el uso abundante del mármol o los paseos porticados con columnas sugerían una Roma en miniatura. Los viajeros que llegaban en barco o por tierra podían divisar desde lejos el enorme templo, donde se erigían las 2 estatuas gigantescas del emperador Augusto y de la diosa Roma, dominando la ciudad. La piedra blanca pulida que recubría el edificio brillaba a la luz del sol deslumbrando a la ciudad entera. Había que educar al pueblo para que venerara a su señor, el emperador de Roma, a quien se le llamaba ya Augusto, es decir, el sublime, nombre reservado de ordinario a los dioses. Herodes reprimió siempre con dureza cualquier gesto de rebelión o resistencia a su política de rey vasallo de Roma. Uno de los episodios más dramáticos sucedió al final de su vida y tuvo gran repercusión por la carga simbólica de los hechos. Las obras del templo estaban ya muy adelantadas. Ante los ojos sorprendidos de los habitantes de Jerusalén iba apareciendo un edificio grandioso de estilo helénico romano. Podían contemplar ya el impresionante pórtico real, adornado con columnas de mármol blanco, de estilo corintio. Todo estaba calculado por Herodes. Al mismo tiempo que se congraciaba con el pueblo judío levantando un templo a su Dios, dejaba constancia de su propia grandeza ante el mundo entero. Pero Herodes quería dejar claro además dónde residía el poder supremo. Para ello mandó colocar sobre la gran puerta de entrada un águila de oro que simbolizaba el poder de Roma. Pocas cosas podían ser más humillantes para los judíos que verse obligados a pasar bajo el águila imperial para entrar en la casa de su Dios. Judas y Matías, 2 prestigiosos maestros de la ley, probablemente fariseos, animaron a sus discípulos a que la arrancaran y derribaran. Herodes actuó con rapidez. Detuvo a 40 jóvenes, autores del hecho, junto con sus maestros, y los mandó quemar vivos. El crimen era recordado todavía después de la muerte de Herodes, y junto a la entrada del templo se lloraba a los 42 mártires. Al morir Herodes estalló la rabia contenida durante muchos años y se produjeron agitaciones y levantamientos en diversos puntos de Palestina. En Jericó, uno de sus esclavos, llamado Simón, aprovechó la confusión del momento y, rodeándose de algunos hombres, saqueó el palacio real y lo incendió. Probablemente fue también por estas fechas cuando el pastor Atronje se enfrentó, en las cercanías de Emaús, a tropas herodianas que transportaban grano y armas. El episodio más grave tuvo lugar en Séforis, donde un hijo de Ezequías, antiguo cabecilla de bandidos, llamado Judas se puso al frente de un grupo de hombres desesperados, tomó la ciudad y saqueó el palacio real, apoderándose de las armas y mercancías allí almacenadas. La reacción de Roma no se hizo esperar. Quintilio Varo, gobernador de Siria, tomó a su cargo 2 legiones, las completó con 4 regimientos de caballería, reclutó otras tropas auxiliares de vasallos de la región, no menos de 20.000 hombres en total y se dirigió hacia Palestina para controlar el país. Varo marchó directamente hacia Jerusalén y sus alrededores para apoderarse de la capital e impedir cualquier intento de cerco. Su actuación fue contundente, pues hizo esclavos a gran número de judíos y crucificó sin piedad a los más rebeldes. Flavio Josefo dice que fueron unos 2.000 en total.
mientras tanto envió a Gallo a Galilea a reprimir el principal foco de rebelión. Este lo hizo de manera brutal y sin encontrar apenas resistencia. Tomó la ciudad de Séforis y la incendió. Aterrorizó luego a los campesinos quemando algunas aldeas de los alrededores y se llevó como esclavos a un número grande de habitantes de la zona. Jesús tenía en estos momentos 3 o 4 años y vivía en la aldea de Nazaret, situada a solo 5 kilómetros de Séforis. No sabemos lo que pudo vivir su familia. Podemos estar seguros de que la brutal intervención de Roma fue recordada durante mucho tiempo. Estas cosas no se olvidan fácilmente entre los campesinos de las pequeñas aldeas. Es muy probable que Jesús las escuchara desde niño con el corazón encogido. Sabía muy bien de qué hablaba cuando más tarde describía a los romanos como jefes de las naciones que gobiernan los pueblos como señores absolutos y los oprimen con su poder. En Marcos, capítulo 10, del 42 al 44, se atribuyen a Jesús estas palabras: sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Los exegetas piensan que el texto recoge el pensamiento de Jesús, aunque sus palabras fueron adaptadas para criticar las rivalidades que surgieron entre los cristianos. No cambió mucho la situación a la muerte de Herodes el año 4 a.C. Sus hijos impugnaron el testamento de su padre y Augusto resolvió definitivamente la sucesión a su manera. Arquelao se quedaría con Idumea, Judea y Samaria. Antipas gobernaría en Galilea y en Perea, una región que quedaba al oriente del Jordán. A Filipo se le daban Galaunítida, Traconítida y Auranítida, tierras gentiles poco habitadas, hacia el norte y el este de Galilea. Ninguno de ellos fue nombrado rey. En concreto, Antipas recibió el título de tetrarca, es decir, soberano de una cuarta parte del reino de Herodes el Grande. Antipas gobernó Galilea desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, en que fue depuesto por el emperador, terminando sus días exiliado en las Galías. Jesús fue súbdito suyo durante toda su vida. Educado en Roma, su actuación fue propia de un tetrarca, vasallo del emperador. Sorprende la poca información que nos ofrecen sobre Antipas tanto Flavio Josefo como la literatura rabínica, a pesar de su largo reinado. Es posible ver en él algunos de los rasgos que caracterizaron a su padre. Reinó largos años, como él, quiso construir también su pequeño reino y edificó junto al lago de Galilea la capital Tiberíades, una especie de miniatura de Cesarea, levantada por Herodes a orillas del Mediterráneo. Siguiendo los pasos de su padre, no dudó en eliminar las críticas que, desde el desierto, le hacía un profeta llamado Juan Bautista, ordenando sin piedad su ejecución. Probablemente Jesús no se sintió nunca seguro en sus dominios. En Judea se vivió una situación diferente. Arquelao, que había sido nombrado etnarca, con la promesa de recibir más tarde el título de rey, fue cesado a los pocos años a raíz de las quejas de sus súbditos. Augusto no nombró un nuevo vasallo. Prefirió someter Judea al gobierno directo de Roma por medio de prefectos que residían en Cesarea del Mar. Depuesto Arquelao el año 6 después de Cristo, el primero de estos prefectos en llegar fue Coponio. Galilea en tiempos de Antipas. Galilea era un país verde y fértil, diferente de la austera pero serena montaña de Samaria, y más todavía del áspero y escabroso territorio de Judea. Los escritores del siglo I hablan de 3 regiones bien definidas. Al norte, la Alta Galilea, región fronteriza, poco poblada, con alturas de hasta 1.200 metros, de acceso no siempre fácil, refugio de bandidos y malhechores huidos de la justicia y lugar de donde bajan con fuerza las aguas que dan nacimiento al Jordán. Descendiendo hacia el sur, la Baja Galilea, un territorio de colinas no muy elevadas, a cuyos pies se extiende la gran llanura de Yisreel, una de las comarcas más ricas de todo el país. En medio de ella, 2 sugestivas montañas solitarias, el Tabor y el pequeño Hermón. Desperdigados por toda la zona, numerosas aldeas y pueblos agrícolas. Flavio Josefo habla de 204 pueblos en Galilea. Las excavaciones llevadas a cabo recientemente en diversas áreas del territorio hacen pensar que no es una cifra exagerada.
En la región montañosa se encontraba Nazaret y un poco más al norte, en medio de un valle encantador, Séforis, capital de Galilea durante la infancia de Jesús. La región del lago era una comarca muy rica y poblada, en torno a un lago de agua dulce y rico en pesca. 3 importantes ciudades se asomaban a sus orillas: Cafarnaún, Magdala y Tiberíades. Galilea constituía un territorio de unos 20.000 kilómetros cuadrados. A pesar de ser uno de los países más poblados de la zona, la población de Galilea en tiempos de Antipas no superaba severamente los 150.000 habitantes. Para acercarnos un poco más al país, nada mejor que leer la descripción del historiador judío Flavio Josefo, que lo conocía bien, pues había sido el general encargado de defender el territorio galileo contra la invasión de Roma el año 66 después de Cristo. Esto es lo que cuenta de la región del lago, tan frecuentada por Jesús. A lo largo del lago de Genesaret se extiende una tierra del mismo nombre, admirable por su belleza natural. La fertilidad del terreno permite toda clase de vegetación. Sus habitantes la cultivan en su totalidad. La bonanza del clima es, además, muy apropiada para toda clase de plantas. Los nogales, que en comparación con otros árboles necesitan un clima especialmente fresco, aquí abundan y florecen. Hay también palmeras, que necesitan grandes calores. No muy lejos encontramos higueras y olivos, que requieren un clima más templado. Se podría decir que la naturaleza se ha esforzado por reunir aquí, en un solo lugar, las especies más incompatibles, o que las estaciones del año compiten en una noble lucha por hacer valer cada una sus derechos sobre esta tierra. El suelo no solo produce los frutos más diversos, sino que se cuida de que, durante mucho tiempo, haya frutos maduros. Los más nobles de entre ellos, las uvas y los higos, se recogen sin interrupción durante 10 meses. Las restantes frutas van madurando en el árbol a lo largo de todo el año. Porque, además de la suavidad del clima, contribuyen a la fertilidad de esta tierra las aguas de una fuente que emana con fuerza. La gente del país le da el nombre de Cafarnaún. No es difícil adivinar que el país de Jesús era envidiable. Se piensa que el verdor de la Galilea que conoció Jesús era superior al actual. Su clima suave, los vientos húmedos del mar, que penetraban con facilidad hasta el interior, y la fertilidad de la tierra hacían de Galilea un país exuberante. Por lo que podemos saber, en los valles de Yisreel y Bet Netofá se cultivaba trigo de calidad y también cebada, que, por su sabor amargo y difícil digestión, era el pan de los más pobres. Se veían viñedos un poco por todas partes, incluso en las laderas poco escarpadas. Galilea producía, al parecer, un vino excelente de tipo Egeo. La viña, como es sabido, era símbolo de la tierra prometida e imagen tradicional de Israel. El olivo era un árbol apreciado y abundante. Las higueras, granados y árboles frutales crecían más bien en las cercanías de las aldeas o en medio de las viñas. En terrenos más húmedos y sombreados se cultivaban verduras y hortalizas. Galilea era una sociedad agraria. Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I integrados en el imperio. Según Josefo, toda la región de Galilea está dedicada al cultivo, y no hay parte alguna de su suelo que esté sin aprovechar. Prácticamente toda la población vive trabajando la tierra, excepto la élite de las ciudades, que se ocupa de tareas de gobierno, administración, recaudación de impuestos o vigilancia militar. Estudios comparativos llevan a la conclusión de que, en tiempos de Jesús, la población que trabajaba en los campos de Galilea representaba el 80 a 90%, mientras el 5 a 7% podía pertenecer a la élite. Es un trabajo duro, pues solo se puede contar con la ayuda de algunos bueyes, burros o camellos. Los campesinos de las aldeas consumen sus fuerzas arando, vendimiando o segando las mieses con la hoz. Jesús vive en medio de estos campesinos galileos. Muchas de sus parábolas parecen tener como escenario las tierras del valle de Bet Netofá, al norte de Nazaret y Séforis, no lejos del lago de Galilea. En la región del lago, donde tanto se movió Jesús, la pesca tenía gran importancia. Las familias de Cafarnaún, Magdala o Betsaida vivían del lago. Las artes de pesca eran rudimentarias, se pescaba con distintos tipos de redes, trampas o tridentes. Bastantes utilizaban barcas, los más pobres pescaban desde la orilla.
De ordinario, los pescadores no vivían una vida más cómoda que los campesinos de las aldeas. Su trabajo estaba controlado por los recaudadores de Antipas, que imponían tasas por derechos de pesca y utilización de los embarcaderos. Jesús se integró bien en este mundo de pescadores que no era el suyo. Jesús toma pescado en sus comidas y habla de peces, redes y pesca en sus dichos y parábolas. En contra de lo que se ha podido pensar hasta hace poco, parece que ni el comercio con el exterior ni el comercio local tuvieron importancia en la Galilea que conoció Jesús. El transporte terrestre era difícil y costoso, solo se podía negociar con pequeños objetos de lujo. Es cierto que desde la Alta Galilea se exportaba aceite y otros productos a Tiro y a la costa fenicia, pero esta actividad nunca fue intensa. Por otra parte, la cerámica de barro y las vasijas se encuentran por toda Galilea y no significan una producción destinada al negocio comercial. En una sociedad agraria, la propiedad de la tierra es de importancia vital. ¿Quién controlaba las tierras de Galilea? En principio, los romanos consideraban los territorios conquistados como bienes pertenecientes a Roma, por eso exigían el correspondiente tributo a quienes los trabajaban. En el caso de Galilea, gobernada directamente por un tetrarca vasallo, la distribución de las tierras era compleja y desigual. Probablemente, Antipas heredó grandes extensiones de tierras fértiles que su padre, Herodes el Grande, poseía en el valle de Yisreel, al sur de las montañas de Nazaret. Tenía también propiedades en los alrededores de Tiberíades, ello le dio facilidades para construir la nueva capital y colonizarla con gentes del entorno. Según Flavio Josefo, Antipas obtenía como renta de sus tierras de Perea y Galilea 200 talentos. Además de controlar sus propias posesiones, los soberanos podían asignar tierras a miembros de su familia, funcionarios de la corte o militares veteranos. Estos grandes terratenientes vivían de ordinario en las ciudades, por lo que arrendaban sus tierras a los campesinos del lugar y las vigilaban por medio de administradores que actuaban en su nombre. Los contratos eran casi siempre muy exigentes para los campesinos. El propietario exigía la mitad de la producción o una parte importante, que variaba según los resultados de la cosecha, otras veces proporcionaba el grano y lo necesario para trabajar el campo, exigiendo fuertes sumas por todo ello. Los conflictos con el administrador o los propietarios eran frecuentes, sobre todo cuando la cosecha había sido pobre. Hay indicios de que, en tiempos de Jesús, estos grandes propietarios fueron haciéndose con nuevas tierras de familias endeudadas, llegando a controlar buena parte de la Baja Galilea. Había, claro está, muchos campesinos que trabajaban tierras de su propiedad, ayudados por toda su familia, por lo general eran terrenos modestos situados no lejos de las aldeas. Había también bastantes que eran simples jornaleros que, por una razón u otra, se habían quedado sin tierras. Estos se movían por las aldeas buscando trabajo, sobre todo en la época de la cosecha o la vendimia, recibían su salario casi siempre al atardecer de la jornada, constituían una buena parte de la población y muchos de ellos vivían entre el trabajo ocasional y la mendicidad. Jesús conocía bien este mundo. En una de sus parábolas habla de un terrateniente que arrendó su viña a unos labradores y de los conflictos que tuvo con ellos al negarse a entregar la parte convenida de la cosecha, Marcos 12, 1-9. En otra recuerda a unos jornaleros sentados en la plaza de una aldea, en la época de la vendimia, esperando a ser contratados por algún propietario. Sin duda los veía cuando iba recorriendo las aldeas de la Baja Galilea, Mateo 20,1-16. Uno de los rasgos más característicos de las sociedades agrícolas del Imperio Romano era la enorme desigualdad de recursos que existía entre la gran mayoría de la población campesina y la pequeña élite que vivía en las ciudades. Esto mismo sucedía en Galilea. Son los campesinos de las aldeas los que sostienen la economía del país, ellos trabajan la tierra y producen lo necesario para mantener a la minoría dirigente. En las ciudades no se produce, las élites necesitan del trabajo de los campesinos. Por eso se utilizan diversos mecanismos para controlar lo que se produce en el campo y obtener de los campesinos el máximo beneficio posible. Este es el objetivo de los tributos, tasas, impuestos y diezmos. Desde el poder, esta política de extracción y tributación se legitima como una obligación de los campesinos hacia la élite, que defiende el país, protege sus tierras y lleva a cabo diversos servicios de administración. En realidad,
Esta organización económica no promovía el bien común del país, sino que favorecía el bienestar creciente de las élites. El primero en exigir el pago del tributo era Roma, el tributum soli, correspondiente a las tierras cultivadas, y el tributum capitis, que debía pagar cada uno de los miembros adultos de la casa. Al parecer, el tributum soli consistía en pagar un cuarto de la producción cada 2 años. Por el tributum capitis, cada persona pagaba un denario al año, los varones a partir de los 14 años y las mujeres desde los 12. Se pagaba en especie o en moneda. A los administradores les agradaba recibir el tributo en grano para evitar las crisis de alimentos. Flavio Josefo habla del trigo del César que estaba depositado en las aldeas de la Alta Galilea. Los tributos servían para alimentar a las legiones que vigilaban cada provincia, para construir calzadas, puentes o edificios públicos y, sobre todo, para el mantenimiento de las clases gobernantes. Negarse a pagarlos era considerado por Roma como una rebelión contra el imperio, y eran los reyes vasallos los responsables de la recaudación. No es posible saber a cuánto podía ascender. Se estima que, en tiempos de Antipas, podía representar el 12% o 13% de la producción, lo que era una carga muy pesada. Según el historiador romano Tácito, hacia el año 17, cuando Jesús tenía 21 o 22 años, Judea, exhausta por los tributos, pidió a Tiberio que los redujera. No sabemos la respuesta del emperador. Sin embargo, Sanders está probablemente en lo cierto cuando observa que la situación de los campesinos de Egipto y del norte de África, los dos grandes graneros de Roma, era todavía peor. También Antipas, como su padre, tenía su propio sistema de impuestos. De ordinario se contrataba a recaudadores que, después de pagar al soberano una determinada cantidad, se aplicaban a extraer de las gentes el máximo beneficio. En los evangelios aparecen con frecuencia los publicanos o recaudadores de impuestos. Parece que hay que diferenciar, al menos, 3 niveles: las grandes familias a las que Roma confiaba la recaudación de sus tributos. Estas familias, que buscaban también su propio interés, tenían sus siervos, que llevaban a cabo el trabajo sucio de la recaudación en las aldeas del campo o en los embarcaderos del lago, los jefes de publicanos, como Zaqueo, que contrataban con las clases dirigentes la recaudación de una determinada zona. Por último, los publicanos, que son siervos e incluso esclavos que llevan a cabo directamente el antipático trabajo de la recaudación al servicio de los grandes recaudadores y de los jefes de publicanos. Son estos, probablemente, quienes se acercan a Jesús. Las tasas debieron de ser fuertes. Solo así pudo llevar adelante Herodes el Grande su ambicioso programa de construcciones. Algo semejante sucedió en tiempos de Jesús, cuando Antipas, en el corto periodo de 20 años, reconstruyó la ciudad de Séforis, incendiada por los romanos, y edificó enseguida la nueva capital Tiberíades. Los campesinos de Galilea lo tuvieron que sentir en los impuestos. No sabemos si terminaban aquí las cargas o también desde el templo de Jerusalén se les exigían otras tasas sagradas, pues, antes de que Roma impusiera su imperio, los gobernantes de Jerusalén extendieron a Galilea el tradicional y complicado sistema judío de diezmos y primeros frutos. Se consideraba una obligación sagrada hacia Dios, presente en el templo, y cuyos representantes y mediadores eran los sacerdotes. Al parecer, llegaba a representar hasta el 20% de la cosecha anual. Lo recogido en el campo, más el impuesto de medio sekel que todo judío adulto debía pagar cada año, servía en concreto para socorrer a sacerdotes y levitas que, conforme a lo prescrito por la ley, no tenían tierras que cultivar, para costear los gastos del funcionamiento del templo y para mantener a la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. La recaudación se llevaba a cabo en los mismos pueblos, y los productos se almacenaban en depósitos para su distribución. Roma no suprimió este aparato administrativo y, bajo Herodes, se siguieron recaudando diezmos. No sabemos qué sucedió en Galilea cuando, gobernada por su hijo Antipas, se convirtió en una jurisdicción separada de Judea. Desconocemos qué medios podían utilizar los sacerdotes de Jerusalén para presionar a los campesinos de Galilea. Se discute si, en tiempos de Jesús, los galileos pagaban diezmos y tributos al templo. Bastantes autores piensan que lo hacían. Otros piensan que no. La carga total era, probablemente, abrumadora. A muchas familias se les iba en tributos e impuestos 1/3 o la mitad de lo que producían.
Era difícil sustraerse a los recaudadores. Ellos mismos se presentaban para llevarse los productos y almacenarlos en Séforis o en Tiberíades. El problema era cómo guardar semilla suficiente para la siguiente siembra y cómo subsistir hasta la siguiente cosecha. Jesús conocía bien los apuros de estos campesinos que, tratando de sacar el máximo rendimiento a sus tierras, sembraban incluso en suelo pedregoso, entre cardos y hasta en zonas que la gente usaba como sendero, parábola del sembrador. El fantasma de la deuda era temido por todos. Los miembros del grupo familiar se ayudaban unos a otros para defenderse de las presiones y chantajes de los recaudadores, pero tarde o temprano bastantes caían en el endeudamiento. Jesús conoció Galilea atrapada por las deudas. La mayor amenaza para la inmensa mayoría era quedarse sin tierras ni recursos para sobrevivir. Cuando, forzada por las deudas, la familia perdía sus tierras, comenzaba para sus miembros la disgregación y la degradación. Algunos se convertían en jornaleros e iniciaban una vida penosa en busca de trabajo en propiedades ajenas. Había quienes se vendían como esclavos. Algunos vivían de la mendicidad y algunas de la prostitución. No faltaba quien se unía a grupos de bandidos o salteadores en alguna zona inhóspita del país. Esta situación difícil de los campesinos galileos se agravó más cuando, en el corto periodo de 20 años, Antipas reconstruyó Séforis y edificó la nueva capital Tiberíades. Todo sucedió antes de que Jesús cumpliera 25 años. Aquellos galileos que llevaban siglos viviendo en aldeas y caseríos, cultivando modestas parcelas de su propiedad, conocieron por vez primera dentro de su propio territorio la proximidad de dos ciudades que iban a cambiar rápidamente el panorama de Galilea, provocando una grave desintegración social. La construcción de Séforis y Tiberíades es objeto de gran atención por parte de la investigación moderna, pues se considera que la situación social, económica y cultural que generó este hecho constituye el contexto concreto que mejor nos permite aproximarnos a la enseñanza y actuación de Jesús. Ya los asmoneos habían establecido en Séforis una guarnición armada para garantizar el control de la zona y asegurar el pago de impuestos. Herodes la siguió utilizando como principal centro administrativo de Galilea hasta que, a su muerte, quedó arrasada por el levantamiento de Judas y la posterior intervención de los soldados romanos. Antipas no dudó en reconstruirla en cuanto tomó el poder. Edificada sobre un pequeño alto que dominaba fértiles tierras era, de momento, el mejor punto para establecer la capital de Galilea. Antipas la llamó la imperial Autocrátoris. Josefo la llama el Encanto de Galilea. Se decía que estaba posada en lo alto de una colina como un pajarillo. Tenía unas vistas impresionantes hacia el valle de Bet Netofá y hacia la vía que unía el mar de Galilea con Tolemaida y la costa mediterránea. Solo lo fue hasta el año 18 o 19, en que se fundó Tiberíades, la nueva y espléndida capital construida por Antipas en la ribera del lago de Galilea sobre un terreno que había sido antiguo cementerio. En el Imperio Romano, las ciudades se construían para residencia de las clases dirigentes. Allí vivían los gobernantes, los militares, los recaudadores de impuestos, los funcionarios y administradores, los jueces y notarios, los grandes terratenientes y los responsables de almacenar los productos. Desde las ciudades se administraba el campo y se extraían los impuestos. La desigualdad del nivel de vida entre las ciudades y las aldeas era patente. En los poblados campesinos de Galilea, las gentes vivían en casas muy modestas de barro o piedra sin labrar y con techumbres de ramajes, las calles eran de tierra batida y sin pavimentar, la ausencia de mármol o elementos decorativos era total. En Séforis, por el contrario, se podían ver edificios bien construidos, cubiertos de tejas rojas, con suelo de mosaicos y pinturas al fresco, calles pavimentadas y hasta una avenida de unos 13 metros de anchura, flanqueada a uno y otro lado por sendas filas de columnas. Según las conclusiones más recientes de los arqueólogos, el hermoso teatro es de finales del siglo I, y la suntuosa villa con motivos decorativos que hablan del culto a Dionisos y a diversas divinidades de origen sirio sería del siglo III. Tiberíades era todavía más monumental, con el palacio de Antipas, diversos edificios administrativos y la puerta de la ciudad con dos torres redondeadas, de carácter puramente ornamental y simbólico, para separar claramente la población de la ciudad de la del campo.
En Séforis vivían entre 8.000 y 12.000 habitantes, en Tiberíades, en torno a los 8.000. No podían competir ni por tamaño ni por poder o riqueza con Cesarea del Mar, donde residía el prefecto de Roma, ni con Escitópolis o las ciudades costeras de Tiro y Sidón. Tanto Cesarea como Escitópolis doblaban a Séforis o Tiberíades con poblaciones entre 20.000 y 40.000 habitantes. Eran centros urbanos menores, pero su presencia introducía una novedad importante en Galilea. Desde el campo se debía abastecer ahora a dos poblaciones urbanas que no cultivaban la tierra. Familias campesinas, acostumbradas a trabajar sus campos para asegurarse lo necesario para vivir, se vieron obligadas a incrementar su producción para mantener a las clases dirigentes. Sin embargo, hay que decir que hubo gentes del campo, como los artesanos, que encontraron trabajo en la construcción de las dos nuevas ciudades y en algunos servicios de carácter urbano. Desde Séforis y Tiberíades se tasaba y administraba toda Galilea. Los campesinos experimentaron por vez primera la presión y el control cercano de los gobernantes herodianos. No era posible evitar el pago de rentas y tasas. La organización de la tasación y del almacenamiento era cada vez más eficaz. Las demandas para sostener los centros de una administración en desarrollo eran cada vez más elevadas. Mientras en Séforis y Tiberíades crecía el nivel de vida y la posibilidad de adquirir mercancías lujosas, en las aldeas se sentía cada vez más la inseguridad y los problemas para poder vivir. La agricultura de las familias de Galilea había sido tradicionalmente muy diversificada. Los campesinos cultivaban en sus tierras diferentes productos, pensando en sus variadas necesidades y en el mercado de intercambio y mutua reciprocidad que existía entre las familias y vecinos de las aldeas. Sin embargo, en esta nueva situación se iba impulsando cada vez más el monocultivo. A los grandes terratenientes les interesaba para aumentar la producción, facilitar el pago de impuestos y negociar con el almacenamiento de los productos. Mientras tanto, los propietarios de pequeñas parcelas y los jornaleros quedaban cada vez menos protegidos. Las élites urbanas no pensaban en las necesidades de las familias pobres, que se alimentaban de cebada, judías, mijo, cebollas o higos, sino en productos como el trigo, el aceite o el vino, de mayor interés para el almacenamiento y el lucro. En esta misma época comenzaron a circular por Galilea monedas de plata acuñadas por Antipas en Tiberíades. La monetización facilitaba la compra de productos y el pago del tributo a Roma. De ordinario, en todo el imperio se acostumbraba a utilizar moneda para pagar a los soldados. Por otra parte, permitía a los ricos acumular sus ganancias y asegurarse el futuro para las épocas de escasez. La circulación de la moneda estaba bajo control de las élites urbanas y favorecía a los más ricos. En concreto, las monedas de oro y plata se empleaban regularmente para acumular tesoros que servían para adquirir honor, reputación pública y poder. Solo en las ciudades se podía atesorar. El término arameo maón significa lo que está seguro o lo que da seguridad. Según Jesús, acumular maón es incompatible con el servicio a Dios. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Las monedas de plata servían para pagar el tributo imperial por cada persona y los diversos impuestos. Las monedas de bronce se utilizaban para balancear el intercambio de productos, era la moneda que manejaban de ordinario los campesinos. Al parecer, Jesús conoció a lo largo de su vida el crecimiento de una desigualdad que favorecía a la minoría privilegiada de Séforis y Tiberíades y provocaba inseguridad, pobreza y desintegración de bastantes familias campesinas. Creció el endeudamiento y la pérdida de tierras de los más débiles. Los tribunales de las ciudades pocas veces apoyaban a los campesinos. Aumentó el número de indigentes, jornaleros y prostitutas. Cada vez eran más los pobres y hambrientos que no podían disfrutar de la tierra regalada por Dios a su pueblo. En la Galilea que conoció Jesús, la mayoría son pobres, pero tienen su pequeña casa y su parcela de tierra, y pueden subsistir gracias a su dura vida de trabajo. Los evangelios no hablan de estos pobres, sino de los indigentes, los que no tienen tierra, carecen muchas veces de techo y viven amenazados por el hambre y la desnutrición. La actividad de Jesús en medio de las aldeas de Galilea y su mensaje del reino de Dios representaban una fuerte crítica a aquel estado de cosas. Su firme defensa de los indigentes y hambrientos,
Su acogida preferente a los últimos de aquella sociedad o su condena de la vida suntuosa de los ricos de las ciudades era un desafío público a aquel programa sociopolítico que impulsaba Antipas, favoreciendo los intereses de los más poderosos y hundiendo en la indigencia a los más débiles. La parábola del mendigo Lázaro y el rico que vive fastuosamente ignorando a quien muere de hambre a la puerta de su palacio, Lucas 16 del 19 al 31. El relato del terrateniente insensato que solo piensa en construir silos y almacenes para su grano, Lucas 12, la crítica severa a quienes atesoran riquezas sin pensar en los necesitados, Lucas 16. Mateo 6 y Lucas 12, sus proclamas declarando felices a los indigentes, los hambrientos y los que lloran al perder sus tierras, Lucas 6, exhortaciones dirigidas a sus seguidores para compartir la vida de los más pobres de aquellas aldeas y caminar como ellos, sin oro, plata ni cobre, y sin túnica de repuesto ni sandalias, Mateo 10. Sus llamadas a ser compasivos con los que sufren y a perdonar las deudas, Lucas 6, y tantos otros dichos permiten captar todavía hoy cómo vivía Jesús el sufrimiento de aquel pueblo y con qué pasión buscaba un mundo nuevo, más justo y fraterno, donde Dios pudiera reinar como Padre de todos. En los evangelios no se registra ninguna visita de Jesús a Séforis o Tiberíades. Dado el carácter itinerante de Jesús, el hecho resulta sorprendente y no parece una omisión casual. Los investigadores discuten cuál pudo ser el motivo. Los estudios más recientes se inclinan por descartar razones de carácter religioso-cultural, pues ni Séforis ni Tiberíades eran ciudades helénicas paganizadas. Bastantes piensan que Jesús las eludió para que su mensaje no quedara mediatizado por las élites, actuando en las aldeas, probablemente buscaba presentar claramente las implicaciones sociales del reino de Dios. Al mismo tiempo, Jesús trataba tal vez de evitar la proximidad amenazadora de Antipas, la región fronteriza de Cafarnaún, con la posibilidad de cruzar el lago, le permitían desembarcar rápidamente fuera de sus dominios. ¿Quiénes eran estos galileos que poblaban el país de Jesús? El profeta Isaías había hablado de la Galilea de los gentiles. Nunca fue del todo cierto. No sabemos exactamente lo que sucedió con las tribus del norte después de que los asirios conquistaran el territorio y convirtieran Galilea en una provincia de Asiria. Hasta hace poco se pensaba que los asirios habían deportado solamente a las clases dirigentes, dejando a los campesinos cultivando las tierras. Sin embargo, las excavaciones más recientes constatan un gran vacío de población durante este periodo. Probablemente solo quedaron algunos campesinos. No sabemos prácticamente nada de estos galileos viviendo lejos de Jerusalén, en un territorio invadido a lo largo de 6 siglos por asirios, babilonios, persas, ptolomeos y seleucidas. Probablemente se mantuvieron fieles a Yahvé, el Dios de Israel, y conservaron las grandes tradiciones del Éxodo, la alianza, la ley de Moisés o la celebración del sábado, pero no sin dificultades. Por una parte, no poseían un centro de culto como el de Jerusalén. Por otra, no contaban con una aristocracia sacerdotal nativa o una clase dirigente que pudiera custodiar y cultivar las tradiciones de Israel, como sucedía en Judea. Nada tiene, pues, de extraño que se desarrollaran tradiciones, costumbres y prácticas locales algo diferentes de las que se vivían en Judea. Después de la rebelión de los macabeos se produjo un hecho importante. Los soberanos asmoneos de Judea subordinaron Galilea al templo de Jerusalén y obligaron a sus habitantes a vivir según las leyes judías. No les debió de resultar difícil la integración, pues se sentían miembros del pueblo judío de la alianza. Sin embargo, después de tantos siglos separados de Jerusalén, no estaban acostumbrados a vivir sometidos a los sumos sacerdotes. El templo, ahora representaba también un centro de poder que los sometía directamente al sistema de recaudación del diezmo y otras tasas sagradas. La colonización impulsada por los gobernantes asmoneos contribuyó de manera decisiva a la integración y asimilación de Galilea dentro del Estado judío. Al parecer fueron muchas las familias judías que fueron de Judea a cultivar tierras de Galilea. Probablemente, la mayoría de los pobladores de Galilea del siglo I eran descendientes de estos colonos llegados de Judea más que de los antiguos israelitas integrados por los asmoneos en su conquista de Galilea. En cualquier caso, los habitantes de Galilea contemporáneos de Jesús pueden ser llamados judíos con toda propiedad. Sus raíces religiosas están en Judea.
De hecho, Roma, Herodes y Antipas los trataron como judíos, respetando sus tradiciones y su religión. Por otra parte, las excavaciones ofrecen datos incuestionables sobre el carácter judío de la Galilea que conoció Jesús. Por todas partes aparecen las piscinas para las purificaciones. Los galileos practicaban los mismos ritos de purificación que los habitantes de Judea. En la región de Cafarnaún no se detecta tanto la presencia de estas piscinas. Probablemente las gentes de esa región practicaban el baño ritual en el lago. La ausencia de cerdo en la alimentación, los recipientes de piedra o el tipo de enterramientos hablan claramente de su pertenencia a la religión judía. Geográficamente, Galilea era una especie de isla rodeada por importantes ciudades helenísticas. Al sur, en la región hostil de Samaria, se levantaba Sebaste, la nueva capital, de marcada influencia helenística. Al oeste, en la costa mediterránea, destacaban tres importantes centros urbanos: Tolemaida, que influía fuertemente en la llanura de Yisrael, y Tiro y Sidón, que dejaban sentir su presencia en las regiones fronterizas del norte. Al este se encontraba la Decápolis, importante confederación de ciudades que constituían el foco más fuerte del desarrollo helenístico en la zona. Cuando Pompeyo estructuró la región, dio a estas 10 ciudades un estatuto propio y las integró directamente en la nueva provincia romana de Siria. Sin embargo, en medio de este entorno fuertemente helénico, Galilea aparece en tiempos de Jesús como una región perfectamente definida, con una población diferente, vinculada a Judea con una personalidad propia. Ni siquiera en Séforis y Tiberíades se observan indicios de un número considerable de gentiles romanos, griegos o sirofenicios. Las dos se habían helenizado algo más que el resto de Galilea, pero permanecían siendo ciudades judías. No es fácil conocer de forma precisa cómo se vivía en Galilea la vinculación religiosa con Jerusalén. Había ciertamente una distancia geográfica y espiritual. Nunca recibieron los galileos una influencia religiosa tan intensa como los habitantes de Jerusalén o los campesinos de las aldeas judaicas de su entorno. La presencia de escribas o maestros de la ley no parece haber sido muy activa. Cuando Jesús y sus discípulos subían a Jerusalén, cruzaban de alguna manera una barrera, pues venían desde los márgenes geográficos del judaísmo de Galilea hasta su centro. Sin embargo, Jerusalén jugaba un papel simbólico insustituible y ejercía sobre los galileos un atractivo con el que no podían competir ni Séforis ni Tiberíades. Sabemos por Flavio Josefo que los galileos subían en peregrinación a Jerusalén. Muchos de ellos tenían seguramente abuelos o padres nacidos en Judea, y todavía persistían contactos entre las familias. Por otra parte, la peregrinación no era solo un fenómeno religioso, sino un acontecimiento social muy importante. Los peregrinos tomaban parte en las fiestas religiosas, pero, al mismo tiempo, comían, bebían, cantaban y hacían sus pequeñas compras. Las fiestas religiosas constituían una vacación sagrada muy atractiva. Por otra parte, es explicable que en Galilea se apreciaran de manera especial las tradiciones israelitas del norte, donde estaba enclavada Galilea. En las fuentes evangélicas se habla de los profetas del norte, como Elías, Eliseo o Jonás, pero apenas se dice nada de reyes y sacerdotes, personajes típicos de Jerusalén y Judea. Se habla de los israelitas como hijos de Abraham y se evita la teología de Sión y la ciudad santa. Probablemente, los galileos estaban habituados a una interpretación más relajada de la ley, y eran menos estrictos que en Judea en lo tocante a ciertas reglas de pureza. En Galilea se hablaba arameo, lengua que había ido desplazando al hebreo a partir de la expansión asiria. Fue la lengua materna de Jesús. En su casa se hablaba en arameo y sus primeras palabras para llamar a sus padres fueron Abba e Ia. Fue sin duda la lengua en que anunció su mensaje, pues la población judía, tanto de Galilea como de Judea, hablaba el arameo en la vida corriente. Todavía quedan claros vestigios de su lengua aramea en el texto de los Evangelios. Los estudiosos registran hasta 26 palabras arameas atribuidas a Jesús. La más conocida era, sin duda, la expresión Abba, con la que se dirigía a Dios, su Padre. Los galileos hablaban el arameo con algunos rasgos que los diferenciaban de los judíos de Judea. En concreto, no pronunciaban bien los sonidos guturales y eran objeto de chistes y burlas en la capital. A Jesús, lo mismo que a Pedro, el acento traicionaba su origen galileo.
Según Mateo en el capítulo 26, una criada dice a Pedro, no hay duda. Tú también eres uno de ellos. Tu acento te traiciona. El hebreo, que había sido la lengua de Israel en tiempos de los grandes profetas, decayó mucho después del exilio a Babilonia, pero no se perdió del todo. En tiempos de Jesús se hablaba todavía en algunas localidades de Judea, pero se conservaba sobre todo como lengua sagrada en la que estaban escritos los libros de la ley y era utilizada en el culto del templo y en ciertas oraciones. Los escribas la dominaban perfectamente e incluso se servían de ella en sus debates. Sin embargo, el pueblo ya no lo entendía bien. Cuando en la sinagoga se leían las escrituras sagradas en hebreo, el texto era traducido y comentado en arameo. Es probable que Jesús tuviera algún conocimiento de hebreo bíblico, pero no parece que lo hablara regularmente en la conversación ordinaria. A partir del impulso helenizador de Alejandro Magno, el griego fue arraigando cada vez más en los territorios conquistados, convirtiéndose en la lengua oficial de la cultura, la administración y los intercambios comerciales. Algo de esto sucedió también en Galilea y Judea. No desplazó al arameo, pero se convirtió en buena parte en la lengua empleada por los miembros de la corte herodiana, las clases dirigentes y los encargados de la administración. En Séforis se hablaba tal vez más griego que en Tiberíades, pero en ambas seguía vivo el arameo. También conocían el griego la aristocracia sacerdotal y los grupos dirigentes de Jerusalén. Hay indicios de que en tiempos de Jesús había gente bilingüe que hablaba arameo y podía valerse también de un griego rudimentario. Las inscripciones en arameo, hebreo y griego halladas en la Baja Galilea y en las riberas del lago de Genesaret hacen pensar en una población bilingüe. Se trata seguramente de pequeñas minorías. Jesús, sin duda, hablaba y pensaba en arameo, pero su contacto con la lengua griega fue tal vez más intenso de lo que solemos pensar, sobre todo si se acercó hasta Séforis buscando trabajo. En su grupo de seguidores, algunos hablaban griego. Un recaudador como Leví tenía que saberlo para ejercer su profesión. Andrés y Felipe, de nombres griegos y provenientes de Betsaida, Cesarea de Filipo, hablaban seguramente griego y podían ayudar a Jesús a comunicarse con personas paganas, como la sirofenicia. La llegada de los romanos no logró imponer el latín. Al parecer era utilizado exclusivamente por los funcionarios y militares romanos. Así pues, en una comarca tan compleja lingüísticamente, Jesús fue un Galileo de ambiente rural que enseñaba a las gentes en su lengua materna, el arameo. Conocía probablemente el hebreo bíblico tanto como para entender y citar las escrituras, quizás se defendía algo en griego y desconocía el latín. La inscripción que, según Juan capítulo 19, se podía leer sobre la cruz en hebreo o arameo, latín y griego es un claro exponente de la situación lingüística. En este video, hemos mostrado elementos que caracterizaban a Jesús como un hombre de Galilea, ubicando en su contexto histórico la experiencia política, social y económica que lo acompañó. ¿Qué elementos llamaron tu atención? Escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, Viene de Nazaret.